Vamos a continuar con nuestro cuaderno. Hoy nos toca ver la lección número 11. La lección número 11 es la que estaremos viendo el día de hoy, que tiene por título Los ejemplos. Amén. Si usted ya lo tiene, hermano, estamos en la página 24 de su librito. Ya vimos los temas de la familia, vimos el tema de las noticias, las diferencias. Otro tema que vimos también fue el de la edad, en donde aprendimos de Caleb, que no importa la edad, ¿verdad?, que el siervo o el hijo, la hija de Dios tenga para que sean usados por el Señor. Vimos también las necesidades. El otro tema fue las excusas, que muchas veces ponemos excusas delante de la presencia del Señor. Hemos visto también los pretextos, y si ustedes recuerdan, aprendimos de Gedeón. Gloria al Señor. También vimos las ambiciones. En la lección de las ambiciones aprendimos del olivo, aprendimos de la higuera, aprendimos de la vid y aprendimos de la zarza. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Vimos también la recaída, el pecado del pueblo de Israel. Cómo cuando la gente, el Hijo de Dios, se aparta de su presencia, empezamos a vivir cosas desagradables delante de Él. Viene a nuestra vida una recaída espiritual. Esa lección también la vimos. Vimos también la comodidad. Ustedes recuerdan que hace 8 días nuestra hermana nos hablaba de la lección de la comodidad. Nos hablaba de Sansón. Aprendimos o recordamos de la vida de Sansón, que su falta de búsqueda al Señor lo llevó a vivir en la comodidad del pecado hasta que perdió su vida. Y vimos también, aprendimos de Gedeón y de Jabes. Y hoy nos toca hablar de los ejemplos en la lección número 11. Y vamos a ver, hermanos, vamos a aprender en esta noche todos juntos qué es un ejemplo. ¿Alguien podría definir qué es un ejemplo? A ver, hermanos, vamos a aprender todos juntos. Para usted, ¿qué es un ejemplo? A ver, Lupita. Algo a seguir. Una muestra. Yo fui al diccionario, hermanos, y busqué qué es ejemplo. Es aquello que sirve de modelo de lo que debe imitarse o evitarse. Esa es la definición de ejemplo. Aquello que nos sirve de modelo de lo que debemos imitar o de lo que debemos evitar. Y entre los muchos ejemplos que encontramos en la Biblia, dignos de imitar, está el que nos va a ocupar en esta noche, el de Noemí. Ese ejemplo que Noemí le dio a Ruth es lo que vamos a aprender en esta noche. No nada más se lo dio a Ruth, sino se lo dio también a su otra nuera, a Ofra. Pero vamos a ir a nuestro libro y vamos a leer Ruth 1:16, que es el texto para memorizar. Dice la palabra del Señor ahí en Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Palabras, hermanos, que Ruth le dice a su suegra Noemí. ¿Qué vio Ruth en Noemí? ¿Qué aprendió Ruth de esta mujer que le sirvió de ejemplo? Ruth viene a tomar un ejemplo muy real de la vida de su suegra, una mujer que conocía del camino del Señor, una mujer que tuvo que salir de su tierra, de Belén, porque el hambre estaba azotando la región, y en obediencia a su marido, que le dice, vámonos a Moab, porque allá no hay hambre, se fueron. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que se fue él, se fue Noemí, y se fueron sus 2 hijos. Ellos tenían 2 hijos varones. Se fueron y llegaron a la tierra de Moab y habitaron allí por 10 años. Los 2 hijos que ellos llevaban eran solteros. Ahí en la región de Moab encontraron esposa. Se casaron y dice la Escritura que estuvieron comprometidos con ellas durante 10 años. Pero, ¿qué nos enseña el ejemplo que Noemí le dio a Ruth? Y vamos a ver, hermanos, que la figura central del libro de Ruth, que son 4 capítulos, es un libro muy pequeño,
es nada más Ruth, una judía, ella era moabita, y dice la palabra del Señor, hermanos, que ella encuentra marido en uno de los hijos de Noemí y empieza a vivir con él. Este hombre se llamaba Malón. Malón era el esposo. Pero ¿qué le demuestra Noemí a la vida de Ruth? La enseñanza nos dice, hermanos, que le demuestra una extraordinaria lealtad a su suegra y que adopta como suyos al pueblo y al Dios de Israel. Es la cita que acabamos de leer. Responde Ruth y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero ¿qué llevó a Ruth a dar este paso? El ejemplo de su suegra. ¿Por qué la lealtad de Ruth hacia Noemí? Noemí les predicó a las dos nueras lo mismo. Noemí les enseñó el camino de su Dios a las dos mujeres, a las esposas de sus hijos. Pero no en las dos estaba el conocer de ese Dios todopoderoso. En la vida de Ofra no estaba el vivir para el Dios de Israel. Mas, sin embargo, en la vida de Ruth sí había un propósito de conocer al Dios todopoderoso. La obediencia a Elimelech de salir de Belén, dice la enseñanza, por la escasez de alimentos y a través de la hambruna, es aquí como se va forjando una idea en la vida de Ruth, al aprender de la obediencia de su suegra. El exilio en los campos de Moab, la pérdida de su esposo y sus dos hijos, y a los 10 años de estar en esa tierra, dice la Escritura que regresaron a Belén. Ellas empezaron a oír que en Belén ya no había hambruna, ya no había escasez de pan, y entonces Noemí, al verse sola, sin marido y sin hijos, les dijo a las nueras, voy a regresar a mi pueblo, voy a regresar de donde un día yo salí. ¿Qué piensan hacer ustedes? Váyanse con sus padres, váyanse a la casa de su madre, regresen de donde ustedes son y déjenme a mí regresar con los míos. Y hermanos, en la Escritura nos dice la palabra del Señor que Ofra, cuando ya iban de camino rumbo a Belén, cuando salieron de Moab, vuelve a decirles Noemí, váyanse a su casa, regresen con los suyos, déjenme a mí ir sola. Y dice la Escritura que Ofra se inclina, le da un beso y se separa de ella y regresa con los suyos. Mas Ruth no lo hace así. Ruth le dice, yo no te voy a dejar, yo me voy contigo, a donde tú vayas yo iré, yo voy a aprender de lo que tú me has enseñado, yo he tomado el ejemplo que me has dado y voy a servir a ese Dios todopoderoso que tú me has enseñado a conocer. Y dice, hermanos, que cuando ella regresan a los campos de Belén, las ven regresar a estas dos mujeres y Noemí se siente despreciada. ¿Por qué? Porque salió con familia y regresa sola. Regresa viuda, regresa sin hijos, pero con una mujer que era su nuera, que le enseñó a amar al Dios de Israel. Vamos a la introducción, ahí en nuestra hojita. A través de todos estos acontecimientos que Noemí vivió, hermanos, la palabra del Señor nos dice y nos enseña que a través de esos acontecimientos, Dios se da a conocer a estas dos mujeres. Vamos a ir a Ruth, ya leímos el verso 16, vamos a leer el 17, Ruth 17. A ver, hermanos, si lo tienen, den de lectura. Amén. Le dice, donde tú murieres, moriré yo. Ya no la quería dejar. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Gloria al Señor. Hermanos, este pasaje de la vida de Ruth, en el libro de Ruth, nos enseña de los muchos buenos ejemplos que habla la Biblia, que es el título de nuestra enseñanza. En la Biblia nosotros podemos encontrar una infinidad de buenos ejemplos, pero también de malos ejemplos
que debemos evitar. Dice en la instrucción, ahí en la página, en la introducción, perdón, en la página 24. Las palabras de Ruth que acabamos de leer en el 16 y 17 nos recuerdan lo que Dios dice que debiéramos compartir con quienes tenemos amistad íntima. Noemí tuvo una amistad íntima con Ruth. No nada más la consideró su nuera, sino que ella la adoptó como una hija. Ella la adoptó y le empezó a compartir todo el conocimiento que ella tenía a través del Dios de Israel. Le enseñó el camino, le enseñó su testimonio, le enseñó que debería de andar en amor, como nos dice Efesios 5:2. En el verso 8 también le dice que en otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, y le dice a Ruth que ella tenía que andar como hija de luz. También le compartió, hermanos, ahí en el inciso B, le compartió el lugar de donde ella era. Filipenses 2:12 dice, Noemí le enseñó a Ruth obediencia y también le enseñó a ocuparse de su salvación. Eso es lo que dice ahí en ese versículo. Le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ya no se apartó de ella, ya le estaba enseñando el camino de la salvación. Volvió con ella al lugar de donde ella era. Volvieron a Belén. En Ruth 1:16 ya lo leímos. En el inciso C le comparte también de su pueblo. La guió a su pueblo, Filipenses 3:20, y también le enseñó que su ciudadanía estaba en el cielo. Noemí compartió con Ruth su lugar de origen. Le enseñó que en esta tierra estaba de paso y que su ciudadanía pertenecía al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el inciso D dice que le compartió de su Dios, de esa autoridad. Le compartió que a Dios hay que alabarlo, hay que bendecirlo, pero también hay que obedecer su palabra. Le compartió de su autoridad y le enseñó que no tenía que unirse en yugo desigual con el incrédulo. Sus hijos se unieron con mujeres incrédulas. Ofra y Ruth no conocían del Dios de Israel, no eran israelitas. Eran unas mujeres nacidas en Moab que no tenían ningún conocimiento del Dios de Israel. No conocían para nada de ese Dios de poder y de misericordia. Mas, sin embargo, Noemí le dice, no te unas en yugo desigual con el incrédulo, una vez que ellas vuelven a Belén. En el inciso D, bueno, es ahí donde le comparte. Ruth aprendió de Noemí a amar a Dios. Y cuando iban de regreso a Belén, porque la hambruna había terminado, en el camino, Ofra se despide de ellas. Se aleja, se va, se regresa a su casa, a sus ídolos, dice la palabra del Señor, regresa a la casa de su madre y a sus ídolos, y Ruth sigue el camino con ella. Ruth llega a Belén, y yo le voy a invitar que usted en casa lea el libro de Ruth. Son 4 capítulos, es un libro muy pequeño, para que usted tenga un panorama más amplio de lo que nos habla esta lección de los ejemplos. En el inciso E, le habla acerca de la autoridad, le menciona acerca del sepulcro. Noemí le compartió que al conocer a su Dios y al morir en él es ganancia. Filipenses 1:21. Y es ahí donde Ruth aprende, y en el verso 17 le dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros, hermanos, de la amistad de estas dos mujeres? ¿Qué nos puede dejar de enseñanza la amistad de Noemí y de Ruth? Llegó a ser tan fuerte esa amistad entre ellas dos e íntima que Ruth supo tomar el buen ejemplo de Noemí. Ruth supo llenarse de esos valores que Noemí le dio, de esa vida en el espíritu que Noemí empezaba a compartirle. Y ahí mismo en la página 24, donde está la manita, dice, ten mucho cuidado al escoger quiénes serán tus amigos íntimos. Antes dice, 2 personas que tienen una amistad íntima y sincera pronto se parecerán en muchas cosas. Y llegó el momento en que Ruth se parecía mucho a Noemí.
Hermano, ¿qué ejemplo nos estaban dando? Ruth tomó sabias decisiones, dice el recuadro de abajo. Las decisiones de Ruth fueron sabias. Con el ejemplo de Noemí, tomó de su fe. Con el amor que ella le compartió, conoció al Dios verdadero, pero también la llenó de esperanza. Ella, hermanos, empezó a vivir una vida que no conocía, una vida que estaba muy lejos de haber aprendido en su tierra, en Moab, una tierra de idólatras, una tierra que no se apegaba nada a los mandamientos del Señor. En la página 25 del librito dice, la Biblia habla de un cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto, Eclesiastés. Hermanos, ¿cómo aprendió Ruth de Noemí? ¿Qué imitó Ruth? Ella aprendió a creer en el mismo Dios, dice el punto número 1. Empezó a servir al mismo Dios de Israel y empezó a buscar las mismas recompensas de las cuales Noemí le había enseñado. Empezó a involucrarse en los buenos ejemplos que Noemí le dio. Empezó a seguir la lealtad a Dios, a aumentar su fe y a conocer a ese Dios que le había dado muchas promesas aún estando en los campos de Moab. Ella también observó malos ejemplos, hermanos, porque no nada más la vida muchas veces la llenamos de buenos ejemplos, a veces a nuestro alrededor también hay ejemplos malos que no debemos imitar. Y ella los vio, ella los vivió. Dice aquí en la lección, las decisiones se vuelven acciones. Las acciones deben traer resultados y esos resultados de esas acciones, ¿qué deben traer a nuestra vida? Buenos ejemplos. Pero ¿cómo poder medir el valor de un ejemplo? Lo que Dios aconseja es imitar la fe y no la conducta. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Lo que nosotros podamos tomar de los buenos ejemplos, hermanos, es lo que nos va a hacer crecer delante de la presencia del Señor. La falta de fe de Elimelech, y nos nombra acá una lista de 5 malos ejemplos que Ruth vio. Dice, la falta de fe de Elimelech para irse de Belén por la hambruna. A Elimelech, cuando estaba en Belén, le faltó fe. No confió en el Dios Todopoderoso. Él vio que llegó el hambre, que la falta de pan, que el pan estaba escaseando, y dijo, vámonos. No se puso en las manos del Señor, él tomó a su familia y salió de Belén rumbo a Moab. Ahí Elimelech estaba haciéndole falta fe en el Dios que él decía conocer, en el Dios que él decía servir. Otro mal ejemplo que Ruth recibió fue la de su esposo y su cuñado, en el número 2. Porque no obedecieron la ley de Dios y buscaron esposa en Moab. Nehemías 13, del 1 al 3. Ese usted lo puede leer después en casa. Les dijo el Señor, no busquen mujeres en tierra ajena. Cásense con las mujeres de su país, de su tierra, con las hijas de Dios, y ellos no lo hicieron. Llegaron solteros a Moab y dice la Escritura que allí buscaron mujeres que no conocían y que no servían al Dios Todopoderoso. Y en el verso 3 dice que por más de 10 años la familia que había salido de Belén había subsistido en los campos de Moab. Dios les suplió, Dios no hizo que no les faltara el pan, que trabajaran la tierra, que estuvieran ahí por 10 años y no les hizo falta de ningún bien. En el número 4 dice, pero Noemí creyó las noticias y emprendió el viaje de regreso a Belén. Hermanos, de Dios aprendió la provisión en Moab para Noemí por 10 años. Ruth aprendió que Dios no la dejó sola, que Dios no la abandonó, que Dios suplió sus necesidades, porque así se lo enseñó Noemí. Noemí le enseñó a confiar en ese Dios todopoderoso. Los buenos ejemplos que su suegra le dio sirvieron para aumentar su fe, sirvieron para hacerla crecer en el conocimiento del Dios Todopoderoso. Aprendió
de la fe de Noemí al regresar a Belén. Dice el 4 que acabamos de leer. Pero Noemí creyó las noticias y emprendió el viaje de regreso a Belén. Ella llega a Belén, llega a su tierra con su nuera, llega a seguirle enseñando los ejemplos que ella tenía a través de esa mujer sabia, y dice que otro mal que ella vio, dice, vio en Moab, Ofra vio en Moab mejores opciones para su vida. El mal ejemplo de Ofra. Ofra las dejó en el camino y se regresó porque no estaba interesada en buscar del Dios Todopoderoso. Ella quería regresar a su tierra, a su casa, porque le era más fácil la vida que ella tenía en ese lugar. Y hoy, hermanos, a través de este ejemplo podemos ver y aprender que en la Biblia hay ejemplos buenos, pero también hay ejemplos malos de los cuales no debemos tomar consejo. Recordemos, hay que imitar la fe, no la conducta, dice el libro. Y hermano, esto nos lleva a aprender, dice en la parte de abajo, ante todo esto, es admirable la postura de Ruth de identificarse con el Dios y el pueblo de Noemí, lo que nos dice que de entre tantos malos ejemplos pudo distinguir la fe que sí podía imitar y actuó de acuerdo a ella. En el pensamiento, el libro nos da un texto que nosotros podemos también aprender, hermanos, y está en Primera de Pedro 2:21. En Primera de Pedro 2:21 dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. No nada más Ruth recibió el ejemplo de Noemí, sino también ella aprendió que el Señor había dejado ejemplo para que cada uno de nosotros podamos seguir sus pisadas, podamos vivir el Evangelio de acuerdo como Él nos ha llamado a hacerlo. Otros buenos ejemplos, hermanos, que aprendemos de la Biblia es el de Abraham, el de José y el de David. Ellos son conocidos, hermanos, a través de la Escritura por su fidelidad a Dios, por el amor a sus hijos y cómo los guiaron en los caminos del Señor. Son ejemplos que nosotros podemos tomar de la bendita palabra de Dios, ejemplos buenos, pero también hay ejemplos malos que no debemos imitar. Está Elí, el de Jacob y el de Saúl, quienes descuidaron sus responsabilidades como padres y también vivieron las consecuencias de esos malos ejemplos que ellos les enseñaron a sus familias. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta lección, hermanos? Que el Señor nos dice que Él ha dejado ejemplo para nosotros, que Él ha dejado ejemplo para que cada uno de nosotros podamos seguirlos cada día mientras estemos en este caminar delante de su presencia. Estos son algunos ejemplos. Recordemos el tiempo de los reyes, hermanos. Si ustedes han leído los pasajes, cuando un rey se levantaba, dice la escritura que hacía lo bueno delante de la presencia de Dios. Les daba buenos ejemplos a sus hijos, buenos ejemplos a su casa y buenos ejemplos al pueblo. Pero cuando el siguiente rey se levantaba, ¿qué hacía? No buscaba de la presencia del Señor. No buscaba de ese Dios de poder que lo había instalado en el trono. Empezaban a hacer las cosas mal, empezaban a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios y eran mal ejemplo para los hijos y sobre todo para la nación. Se levantaba otro rey y hacía lo bueno delante de la presencia del Señor. Y parece que esto era una constante. Si usted lee la historia de los reyes, usted se va a dar cuenta que un rey se levantaba sirviendo al Dios Todopoderoso y el otro rey que seguía dejaba de hacerlo. Entonces son ejemplos, hermanos, buenos que debemos tomar y ejemplos malos que debemos evitar. También, hermanos, vamos a leer ahí en Ruth, vamos a ir ahorita al libro de Ruth. Dice, ¿cómo es que Dios se da a conocer a Ruth por medio de Noemí? ¿Qué planes Ruth o Dios tenía para Ruth? ¿Qué planes había en la vida de Dios para esta mujer moabita que no era del pueblo de Israel,
que estaba lejos de la ciudadanía de Dios y que por seguir el ejemplo de una mujer, Dios la llevó a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Qué hermoso es, hermano, cuando usted y yo nos comprometemos con el Señor y empezamos a buscar de su ejemplo, sobre todo en la palabra del Señor. Es el primer lugar donde nosotros tenemos que buscar la bendición, la sabiduría y el ejemplo de nuestro Dios. También, hermanos, ¿cómo es que Dios se da a conocer? Vamos a ir a Ruth, capítulo 1, verso 22. Vamos a leer nada más unos cuantos versículos y yo le invito a que usted lea los 4 capítulos en su casa para que usted, hermano, entienda bien la historia de esta mujer. Dice Ruth 1:22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a pasar al 2, 4 y 11. Dice el 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Dice el 11. Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Le dice: y Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella le dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Quién era Booz? Booz era un familiar de Elimelec, un familiar de su suegro. Cuando ellas regresan a Belén y salen a trillar los campos, Booz le da permiso de que ella trille en su campo para que lleve alimento a Noemí. Y es ahí donde empieza esta conversación de estos versículos que acabamos de leer. Y después vamos a pasar al capítulo 4. Yo le estoy leyendo nada más para que entendamos quién era, pero usted léalo todo, hermano, verá que es de mucha bendición. Dice el verso 9, 4:9. Y Booz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciéndole: ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Por haber sido fiel a la obediencia y haber seguido el ejemplo bueno que le dio su suegra, hubo recompensa para Ruth. Hubo bendición para esta mujer moabita que no tenía nada que ver, hermanos, con el pueblo de Israel, que no tenía, ni siquiera figuraba en el plan que humanamente podríamos decir Dios tiene algo con ella. Mas, sin embargo, en los planes del Señor estaba haberla llevado a contraer matrimonio con este varón y a formar parte de la descendencia de Jesucristo. ¿Cuál fue la conexión que hubo? Ruth y David
Entre ellas es muy importante esa conexión entre ellos, hermano, porque Jesús nació de María, esposa de José, de la estirpe de David. Ruth es una antepasada de Jesús, aleluya. Recordemos que Ruth, por ser moabita, no pertenecía al pueblo de Israel. Ruth fue bisabuela del rey David y fue a través del linaje de David que el Mesías vino al mundo. Uno de los ejemplos que nosotros podemos tomar de esta enseñanza, de este libro, es que consideremos, hermanos, cuando se nos esté enseñando la palabra o se nos estén dando ejemplos o estemos nosotros tomando ejemplos, de saber, ver qué tipo de ejemplos son. Si son ejemplos dignos de imitar o son ejemplos que debemos dejar a un lado. Y nos podemos quedar con el último versículo de Pedro, el versículo que leíamos de Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Gloria al Señor. Yo les invito, hermanos, de veras les invito a que lean los 4 capítulos de Ruth. Es una historia muy hermosa. Unos capítulos muy lindos que nos enseñan de cómo para el Señor no hay nada fuera de lugar, ni nada que Él no tenga controlado, ni nada que Él no pueda tomar en su mano y llevarlo a feliz término. Para Dios, hermano, no hay nada imposible. Y a veces nuestra vida o nuestro ser antes de conocerlo, cuando estuvimos alejados de la presencia del Señor, cuando no le conocíamos, ¿qué nos íbamos a imaginar, hermanos, a dónde hoy nos tendría el Señor? ¿Qué nos íbamos a imaginar usted y yo? Que hay un camino de gracia y de misericordia que al Señor le plació darlo a conocer a nosotros. A lo mejor hubo vidas alrededor nuestra que nos sirvieron de ejemplo. A lo mejor hubo vidas de los cuales nosotros tenemos o tomamos el ejemplo de cómo buscaban al Señor. Y por alguna y por otra razón, hoy usted y yo estamos en su camino. Hoy usted y yo formamos parte de esa bendición de ser ovejas del pueblo redimido, de ser ovejas de ese pueblo comprado con su sangre preciosa, de ser partícipes de las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso a través, primeramente, de los ejemplos de la Biblia y de aquellos que en alguna ocasión nos rodearon también antes de venir al conocimiento de la salvación. Dios les bendiga, hermanos. Esta fue la lección del día de hoy. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito Dios y Padre maravilloso, Señor, te damos gracias por tu enseñanza, por tu palabra en esta noche, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado a través de los ejemplos que podemos encontrar en tu palabra. Hoy tú nos has traído el ejemplo de Ruth y de Noemí. Ejemplos sabios de imitar, Señor. Ejemplos sabios que debemos tomar para imitar, Dios amado. Porque a través de esos ejemplos tú traes salvación a nuestra vida, traes conocimiento. Traes, Señor, también tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo y penetras a lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque cada vez que escuchamos tu palabra, tú traes el consejo a ella. Tú traes, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Dios bendito y maravilloso. Gracias, Señor, porque hoy podemos aprender de esos ejemplos que tú tienes para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a amar esos ejemplos buenos. Ayúdanos, Señor, a tomarlos, a imitarlos, a seguirlos, Señor. Porque, Señor, pondrá nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, en una dimensión más alta delante de tu presencia. Espíritu Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Que tú tomes la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Señor. Que tú hagas conforme a tu palabra en nosotros, mi Dios.
Que nos enseñes primeramente obediencia, Dios amado. Que nos enseñes, Dios bendito, Padre Santo, que la obediencia trae bendición a nuestra vida. Que la obediencia, Señor, es mejor que los sacrificios. Que la obediencia es de lo que tú te agradas, Padre Santo. Enséñanos a ser obedientes primeramente a tu palabra. Enséñanos a buscar tu rostro mientras pueda ser hallado en tanto que estás presente, Señor. Porque vienen días malos, Señor, en los cuales, Padre Santo, la gente anhelará buscarte y tu presencia ya no estará. Enséñanos, Señor, mientras no lleguen esos días, a buscar tu rostro, a venir delante de tu presencia con temor y temblor cada día, Señor. A llenarnos de tu palabra, Señor, a llenarnos de aquello que tú tienes en tu bendita palabra para cada uno de nosotros. Porque, Señor, todo lo bueno que tú tienes, lo podemos encontrar en tu palabra, Señor. Porque dice que toda buena dádiva, todo don perfecto vienen de tu presencia para nuestra vida, mi Dios. Y que a ti podemos venir en oración, que al acercarnos a tu presencia será como un refrigerio agradable, Señor, que saciará nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Señor, porque si nosotros te buscamos en espíritu y en verdad, te hallaremos. Si nosotros nos arrepentimos, dice tu palabra, y venimos delante de ti, buscamos tu rostro, Señor. Tú vas a olvidar nuestras rebeldías, vas a perdonar nuestras rebeldías, Señor, y nos vas a escuchar desde el cielo. Vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a empezar a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero tú nos pides un espíritu de obediencia, un corazón sincero, un corazón agradable, un corazón humilde, Señor, que te busque verdaderamente cada día. Un corazón que venga delante de tu presencia, Señor, y que empiece a hacer tu voluntad. Es ahí donde tú manifiestas tu poder y tu misericordia en tus hijos, Padre. Gracias por esta enseñanza de los ejemplos que tú nos das hoy, Señor. Añade bendición a ellas, Señor. Padre, que nos las podamos llevar en nuestro corazón, Dios bendito y maravilloso. Que nos las podamos llevar, Señor, y aún en la noche, Señor, tu Espíritu Santo traiga memoria a la palabra que escuchamos aquí en tu casa. Nos redarguya, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Oh Dios amado, en lo que tenemos tiempo de buscarte, en lo que tú puedes ser hallado, Señor, que podamos venir delante de tu presencia con todo temor y temblor, Padre. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.